Hola, el día de hoy hablaremos sobre el modelo de desarrollo del cliente, o mejor conocido como Lean Startup. La verdad es que es interesante platicar sobre este tema porque nos lleva a hacer un poquito de historia, pero también a entender cómo funciona el modelo actual tradicional para desarrollar productos o servicios y también entender el modelo que vamos a estar usando en clase. La verdad es que siempre es importante hacer un poquito de historia. Ahí al centro van a ver al señor Steve Blank, que es de hecho un poco el más conocido de estos autores. Steve es un profesor de Stanford que básicamente lo que quería hacer era pues entender un poco de manera diferente las cosas. Una mañana se levantó y dijo, creo que estoy dando mal mi clase. Él daba clase en el MBA de la maestría de Stanford, donde casi todos son ingenieros. Y un día se levantó y dijo, algo está mal, creo que debería estar trabajando de otra manera este proyecto, y lo que decide hacer es dejar de enseñar de la manera tradicional. Lo que estaba enseñando era cómo hacer un business plan, el famoso plan de negocios, y repentinamente se percató que no era la mejor forma de enseñar. Así que decidió cambiar de esquema y entonces empezó a enseñar diferente. Se planteó por qué hacer un libro que probablemente no tenía utilidad los primeros meses que estabas operando. No quiere decir que no lo hagan ya, pero lo plantea para etapas posteriores y decide plantearte que puedes hacer algo diferente, hacer algo mucho más ágil y mucho más dinámico. Hay gente que sigue esta corriente, como el señor del lado derecho, el señor Osterwalder, que él es el autor del Canvas, que han hecho en muchas clases. Quiero recalcar que todos los Canvas son lienzos en los cuales trabajamos, todos son Canvas. No quiere decir que solo ese sea Canvas, sin embargo el más famoso es el que él hizo para su tesis doctoral. En la parte baja encontrarán al señor Dorff, que es el coautor del libro con Blank, y en la parte izquierda podrán encontrar en la parte de abajo a Eric Rice, que es el más conocido, tiene un libro azul que ahora veremos súper famoso, y en la parte de arriba está el señor, bueno, son unos hermanos que se apellidan Kelly, y el otro es, de hecho, señor Brown, que son autores del famoso Design Thinking de IDEO, que ahora estaremos platicando. La verdad es que en esencia lo que dijo el señor Blank, que es la parte más importante, es que el método científico se puede aplicar a los negocios. Es decir, si dejamos de ver todo tan estático y pensamos que el emprendimiento tiene más que ver con hacer experimentos y estar buscando de manera experimental lo que estamos tratando de encontrar, es decir, ese feed entre cliente, problema y solución, será mucho más sencillo. Así que nos invita a hacer experimentos con nuestra problemática. De este modo, pues recordamos el método científico. Recuerden que tiene 5 pasos, es decir, primero empezamos observando las problemáticas, después, ya que encontramos un fenómeno a estudiar, recuerden su clase de biología, que ya que tengo un fenómeno a estudiar, después puedo plantear hipótesis, hacer un experimento. Si el experimento no me sale, no pasa nada, vuelvo a plantear las hipótesis y así voy reiterativamente entre 2 y 3 hasta que encuentre un fit, y finalmente puedo plantear teorías o leyes. Eh, Todo esto lo contiene en el libro que está arriba, en el de 4 pasos a la epifanía, que la verdad, les soy franca, sí es un poco denso. Así que si quieren empezar con lectura, yo les recomiendo mucho más el libro del lado derecho, el de Rice, que se llama The Lean Startup, y tiene otro que se llama Startup Way. El primero, el azul, va dirigido a emprendedores, y el segundo más dirigido a intraemprendimiento, es decir, a emprendimiento dentro de empresas. En el caso de Osterwalder, tienen varios libros, tanto el Business Model Generation como el otro. Son libros de cómo usar su metodología, bueno, cómo usar sus herramientas, más bien dicho. Los pueden encontrar en internet, está en la versión Kindle, si a alguien le interesa revisarlo. Eh, Hay otro libro muy interesante, Blank, de este lado, que es el Manual del Emprendedor, que es el que hace en conjunto con Bob Dorff. Es un libro más de tips, más de consulta. La verdad es que les recomiendo bastante el libro del lado izquierdo de la parte baja, porque es mucho más fácil de digerir, francamente. Y en la parte baja tienen 3 libros, tanto de Brown como de Kelly, que son los libros de Design Thinking. Veremos más adelante una guía que hicieron con Stanford, que es mucho más práctica, la verdad, pero puede ser una buena introducción para entender el tema. Básicamente, en esencia, lo que Blank dice es que el emprendedor comete 9 pecados generales cuando está empezando a emprender. El primero es que siempre, y es el principal, que siempre cree saber lo que el cliente quiere. Este es todo un problema. Cuando yo supongo lo que el cliente quiere, tengo una problemática. El problema radica en que como yo suelo saber lo que el cliente quiere, me enfrento a un problema. El problema es que suelo querer
solo creer que sé qué características tiene mi producto y se vuelve un problema. Cuando me concentro en la fecha de lanzamiento y me olvido que hay un proceso en el cual no estoy lanzando mi producto, sino que estoy básicamente tratando nada más de entender al cliente, puede ser que deje de hacer experimentos, es decir, que deje de tratar de conocer al mercado para entender realmente qué es lo que está pasando. Otros típicos errores, que les resumo la parte media hacia abajo, tienen que ver mucho con presumir que yo como, sobre todo en empresas establecidas, no tengo ningún error en mis planes, pero me la paso apagando incendios, es decir, resolviendo problemas todos los días en vez de otra vez escuchar al cliente, o básicamente desconectar a quien escucha al cliente. Es decir, si en la parte de ventas, desde la secretaria, desde la maestra en el kinder, desde la persona que atiende en el mostrador en un hotel, son los que están vendiendo y es a quien nadie realmente está escuchando, tenemos un problema porque no sabemos realmente qué es lo que el cliente necesita. En esencia, lo que Blank dice es que ningún plan de negocios resiste el primer contacto con el cliente. Es decir, de nada servía hacer un libro fantástico de 100 hojas si al final, básicamente, pues tal vez eso no tenía sentido cuando llegaba yo al mercado real, ¿no? Es un documento súper estático. Así que bueno, critica el modelo tradicional que pueden ver en pantalla, donde a grandes rasgos, pues bueno, grandes rasgos tenemos un concepto general, ¿no? Que desarrollo en mi cabeza, luego desarrollo un producto y luego lanzo el producto y me topo al final con un pequeño detalle, que es que el cliente nunca estuvo en el modelo, nunca le pregunté qué quería, jamás lo escuché, solamente me dediqué a planear cómo producir y lanzar. En el modelo planteado por Blank, él lo voltea y dice, a ver, momento, antes de lanzar, vamos a entender realmente quién es el cliente, vamos a descubrirlo, vamos a validar que él sea, y después ya podremos hacerlo cliente o crear la compañía. Es decir, divide como en dos momentos esto. Un momento de búsqueda y experimentación donde estás buscando el cliente y tratando de validar si tiene un problema, que eso básicamente es lo que hacemos con método científico, y una segunda etapa que no veremos en esta clase donde busco básicamente el lanzar realmente el producto y entonces ahora sí construir la compañía y crear al cliente como cliente. Cuando no nos sale el experimento, esto le llaman pivote, es decir, cuando en mi búsqueda y experimentación descubro que ese cliente no tiene ese problema o que la solución no es la correcta, empiezo a pivotear, es decir, voy de un paso hacia el otro, metiendo la pata varias veces, equivocándome, y más que equivocándome, diríamos, entendiendo y aprendiendo de este error, y pues no pasa nada, no estoy fracasando, estoy aprendiendo, estoy yendo y viniendo de un error a otro. Recuerden cuando se descubrió el foco no prendió a la primera y no pasó nada, ¿no? Fue una forma de cómo no hacerlo. Hay un montón de metodologías relacionadas. Yo voy a estar centrada en la primera parte de búsqueda y experimentación usando Design Thinking y Lean. Sin embargo, del lado derecho van a encontrar otras metodologías también sugeridas que no usaré en clase, pero que podrían aprovechar. Me voy a enfocar solamente en búsqueda y experimentación, es decir, en plantear problemas o necesidades y detectarlos y entonces hacer un fit con solución y cliente correcto. Pero quiero que sepan que hay muchas otras formas de hacerlo. Por ejemplo, les pongo ahí un ejemplo de una hibridación que se da, es decir, una mezcla donde unen muchas metodologías y empiezan a hacer diferentes pasos, desde identificar necesidades del cliente hasta la evolución de la solución, hasta realmente escalar tu problema. A grandes rasgos, entonces, como decía, nos estaremos enfocando en la primera etapa de búsqueda y experimentación, será en la que se enfoca gran parte del curso y estaremos haciendo herramientas relacionadas. Así que bueno, a partir de esta clase estaremos trabajando en la etapa de búsqueda y experimentación. Siéntanse con las energías superpuestas para trabajar como cualquier investigador trabaja en su laboratorio. La verdad es que es lo que estaremos haciendo y creo que es muy importante que no olvidemos que es fundamental para nosotros tener esta etapa trabajada.